Imagina esto, un profeta de Dios, santo, justo, apartado para hablar en nombre del Altísimo, recibe una orden desconcertante. No es que vaya a predicar fuego sobre una ciudad, ni que deba subir a un monte para ayunar 40 días. No. Dios le dice, ve, tómate por mujer a una prostituta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez qué tan lejos puede llegar Dios para demostrar su amor por alguien que lo traiciona una y otra vez? Prepárate, porque esta no es solo una historia bíblica más. Esta es la historia de un amor que no se rinde, una pasión divina que desafía la lógica humana. Esta es la historia de Oseas y Gomer. Estamos en el reino del norte de Israel, siglo VIII a.C. Israel está en crisis. Aunque su economía florece y sus ciudades prosperan, espiritualmente se ha prostituido, adoran a dioses paganos, se rinden ante ídolos de madera y piedra, y han olvidado al Dios que los sacó de Egipto. El corazón de Dios está roto. No por debilidad, sino porque ama con locura a un pueblo que lo ha abandonado. Y entonces Dios elige a un hombre. No para gritarles con juicio, sino para vivir en carne propia lo que él siente. Oseas. Un profeta joven, consagrado, apartado para Dios. Era un hombre de oración, fiel, respetado entre su gente, conocido por su integridad. Todo en su vida hablaba de obediencia y santidad. Hasta que un día, Dios le habló y lo que escuchó fue una orden que estremeció su alma. Ve, y tómate por mujer a una prostituta, y ten hijos con ella, porque esta tierra se ha prostituido, alejándose de mí. Oseas 1:2. Imagina su reacción. La confusión. La lucha interna. El escándalo que eso significaría para un profeta de su nivel. ¿Casarse con una mujer así? ¿Con alguien de reputación manchada? Todos los profetas antes que él habían recibido palabras duras para entregar. Advertencias, juicios, señales. Pero lo de Oseas era distinto. Dios no le pidió hablar. Le pidió amar. Y no amar a una mujer santa o virtuosa, sino a Gomer, una mujer conocida por su vida desordenada. Una mujer que probablemente muchos ya habían señalado, tal vez incluso despreciado. Una mujer marcada por sus decisiones, por su pasado. Su nombre, Gomer, en hebreo significa consumación o completa. Pero, ¿completa en qué? ¿En pecado? ¿En fracaso? ¿O quizás en un propósito mayor que nadie más podía ver? Lo que estaba por comenzar no era solo un matrimonio, era un mensaje viviente. Una historia que Dios escribiría con sus vidas. Una historia de dolor, pero también de amor. De traición, pero también de redención. Porque a través de Oseas, Dios no solo quería hablarle al pueblo. Quería mostrarle su corazón roto, su amor incansable, su deseo de reconciliación con aquellos que lo habían olvidado. Oseas obedece. No porque le gustara la idea. No por deseo. Ni por capricho. Sino porque entendía que había un propósito mayor detrás de esa orden. Un propósito divino. Él amaba más la voluntad de Dios que su propia comodidad. Así que se casa con Gomer. Una mujer con un pasado complicado. Una mujer difícil de amar, pero que Dios había elegido como símbolo de algo mucho más profundo. Al principio, todo parece ir bien. Tienen un hijo. Pero incluso ese momento, que normalmente sería motivo de alegría, viene cargado de significado profético. El niño se llama Jezreel, que significa Dios sembrará juicio. No es un nombre feliz. Es una advertencia. Después tienen una hija. La llaman Lo-Ruama, que significa no compadecida. Un nombre que deja claro que la misericordia de Dios se está agotando para un pueblo que se ha alejado de él. Luego llega un tercer hijo. Lo-Ammi, que quiere decir no mi pueblo. Con ese nombre, Dios está diciendo, ya no los reconozco como míos, porque ustedes me han rechazado primero. 3 hijos. 3 señales. 3 mensajes del cielo al corazón del pueblo. Cada uno de esos nombres era como un grito silencioso del dolor de Dios. 3 llantos que expresan el rechazo que Dios ha sentido de parte de quienes más ama. Pero la historia no termina ahí. Como si el dolor no fuera suficiente, Gomer, la esposa de Oseas, se va. Lo abandona. Deja el hogar. Vuelve a lo que conocía, a su antiguo estilo de vida. A los brazos de otros hombres. A una vida de deshonra. A la vergüenza pública. A la esclavitud. Imagina el corazón de Oseas. Amar y ser traicionado. Ser obediente a Dios y terminar con el alma rota. Pero aún así, su historia no ha terminado. Porque detrás de ese dolor, Dios está revelando algo mucho más grande.
¿Por qué Dios le pidió a un profeta justo y obediente que se casara con una mujer infiel? ¿Por qué permitirle pasar por tanto dolor, por traición, por vergüenza? La respuesta es que esta no era simplemente la historia de un matrimonio difícil. No era solo la vida de un profeta que sufrió por obedecer. Era un reflejo de algo mucho más profundo. Algo eterno. Lo que Dios estaba mostrando a través de Oseas y Gomer era su propia relación con nosotros. Porque, aunque nos cueste aceptarlo, tú y yo somos como Gomer. Somos el pueblo que le ha sido infiel a Dios. Los que lo han olvidado. Los que han cambiado su amor por cosas vacías. Hoy no adoramos ídolos de madera o piedra, pero si nos inclinamos ante el dinero, la fama, el poder, el placer, la aprobación. Hemos preferido todo lo que nos aleja de Dios, y aún así, Él no se da por vencido. En esta historia, Dios es como Oseas. Es el que no se rinde. El que ama aún cuando es traicionado. El que busca al que se ha ido. El que no deja a su amado en la esclavitud. Y lo más impactante, es que Él está dispuesto a pagar el precio más alto para recuperar a quien ama. Oseas pagó por Gomer con plata y cebada. Pero Dios nos compró con algo mucho más valioso, con la sangre de su Hijo, Jesús. Esto no es solo una historia antigua. Es la historia de un Dios que no se rinde con nosotros. Un Dios que ama más allá del entendimiento. Un Dios que te sigue buscando, incluso cuando tú decides alejarte. Porque esto no era simplemente la historia de un matrimonio humano. Era un reflejo de algo eterno. Tú y yo somos Gomer. El pueblo infiel. Los que preferimos ídolos modernos. Los que huimos de Dios aun cuando Él nos ama sin medida. Y Dios es Oseas. El que no se rinde. El que busca. El que paga el precio incluso con sangre. La historia de Oseas y Gomer no es solo una lección antigua. Es un retrato poderoso, una escena cargada de dolor, amor y esperanza que nos muestra algo muy importante. La gracia de Dios no comenzó con Jesús en la cruz. Desde mucho antes, la gracia ya latía en el corazón de Dios. Ya estaba activa. Ya estaba buscando. Ya estaba llamando. Cuando vemos a Oseas amar a Gomer, a pesar de su infidelidad, no estamos viendo solo una historia de matrimonio. Estamos viendo una imagen viva del amor de Dios hacia su pueblo, hacia ti y hacia mí. Y es que Dios no está buscando una relación por obligación. Él no quiere esclavos. No quiere una obediencia vacía, nacida del miedo o de la costumbre. Dios quiere algo mucho más profundo. Quiere una esposa amada. Quiere una relación de amor genuino, libre, elegido. Un compromiso que no nace del deber, sino del deseo de estar cerca. Una respuesta que diga, te amo porque quiero amarte, no porque tengo que hacerlo. Y aunque muchas veces le fallamos, aunque lo ignoramos, lo traicionamos o lo dejamos en segundo plano, Él no se rinde. Dios está dispuesto a perseguirte, no para castigarte, sino para rescatarte. A redimirte, no para recordarte lo que hiciste mal, sino para devolverte tu valor. A restaurarte, aunque hayas tocado fondo, aunque hayas creído que ya no hay vuelta atrás. Esa es la historia detrás de Oseas. Una historia que habla más del corazón de Dios que del error humano. Una historia que nos recuerda que no importa cuántas veces caigas, hay un amor que no deja de levantarte. La Biblia no nos dice si Gomer cambió. No nos da detalles de él y vivieron felices para siempre. ¿Por qué? Porque el final no está escrito. Porque esta historia es también tu historia. Tú decides si regresas a los brazos del esposo fiel. Dios no quiere religión. Quiere un pacto. Quiere amor. Quiere redención. Oseas y Gomer no es solo un matrimonio escandaloso. Es un espejo del cielo. Una representación del amor divino que dice: yo te desposaré conmigo para siempre, y conocerás a Jehová. Oseas 2:19-20. Dios te ama como un esposo ama a su esposa, incluso cuando ella huye, incluso cuando ella no lo valora. Ese es el escándalo del Evangelio. Ese es el corazón de Dios. Ese es el mensaje de Oseas. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.